¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves. Como todos los jueves está conmigo Nacho Marván, al que saludo. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches a todos. Y pensando qué hacer para hoy, porque en medio de todo lo que existe, decíamos, a ver, ¿por qué no cerramos la semana con esta discusión de esta semana y desde la semana pasada por el viaje de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, por la decisión de la Ciudad de México de remover la estatua de Cristóbal Colón, por todo esto que está sucediendo a partir del efeméride del próximo año? Yo tuve un gran maestro de periodismo que decía, oye, las efemérides no son periodísticas, pero creo que la estamos volviendo periodística. Y dijo, ¿por qué no invitamos a Ariel Rodríguez a platicar de esto? Entonces, Ariel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Nacho, quiero que tú empieces con Ariel a plantear por dónde deberíamos de empezar esta discusión, que desde ya hace un año y medio o así el presidente la puso con aquella carta a España, pero que hoy es más amplia, que tiene que ver con Colón. ¿Por dónde empezamos en esta discusión sobre cómo enfrentamos nuestro pasado y qué hacemos? Bueno, las efemérides y las conmemoraciones es discutible si son periodísticas o no, pero lo que me queda claro es que normalmente un gobierno las utiliza, digamos, cuando menos desde el siglo XIX que sepamos, para ubicarse históricamente, para legitimarse, plantear su momento en la historia hacia atrás y sobre todo hacia adelante. Si tomamos en cuenta un presidente tan preocupado y que en su narrativa central de gobierno está la historia, y vienen dos efemérides polémicas, o sea, no es tan clara como la de la independencia del 10 o la revolución, sino que estas sí son polémicas porque tienen sentido de un lado y tienen sentido del otro. Y el contexto del mundo, en donde el mundo pues está precisamente replanteándose y tirando estatuas en diferentes lados y todo un replanteamiento sobre el mestizaje y la colonización, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese contexto hay que entender, bueno, pues el planteamiento inicial y las famosas cartas que son la manera del presidente de posicionarse frente a lo que viene, ¿no? Ariel, cuando la historia, mucha parte de la historia tiene mitos y leyendas y mentiras, ¿no? Y cada uno las acomoda. Pero ¿cómo ves que estamos enfrentando las efemérides del próximo año? ¿Y dónde están, no? ¿Cómo ves que las está viendo el presidente, el Estado mexicano, la gente, la discusión pública? Mira, yo creo que las efemérides del año entrante van a marcar o están marcando también el fin de cierta inocencia. En 2010 era bastante claro que el gobierno calderonista quería festinar la independencia y mantener en un tono menor la revolución, porque eran dos conmemoraciones. Ahora resulta que la independencia misma, que sin muchos trabajos podemos vincular a la caída de México Tenochtitlan o bien a la consumación de la independencia, también es un campo de batalla. Es decir, la historia siempre es un campo de batalla y esto no tiene nada de extraño, y como no tiene tampoco nada de extraño, no sé si es deseable o no, pero no es extraño esta ola iconoclasta que recorre no México, que recorre el mundo. Es decir, hay un ajuste de cuentas con la estatuaria que tiene que ver con los traficantes de esclavos, con los secesionistas en Estados Unidos, etcétera. No nos sorprendamos de lo que es básicamente una presentación, digamos, de la historia pasada como historia presente. Así es la vida. Y estas decías, porque lo decía Nacho, son más complicadas, ¿no, Nacho? Me gusta mucho esto que dice Ariel de la historia siempre es una batalla, ¿no? Claro, el día se podría festinar sin sustancia, porque la independencia, ¿quién se va a quejar de eso a final de cuentas, no? Te daba el chance de festejar sin discutir mucho, ¿no? Sin mucha sustancia. Estas no, estas se prestan más para la batalla, ¿no, Nacho? Son abiertamente de batalla, y aquí hay una paradoja que me parece bien interesante. O sea, de alguna manera el PAN y Calderón se tuvieron que tragar y le hicieron lo mínimo posible, la de la revolución. Y ahora, paradójicamente, alguien que viene de la reivindicación de todo el liberalismo histórico, etcétera, etcétera,
pues va a tener que convivir y coexistir con la reivindicación de la consumación y en particular de la figura de Iturbide. Entonces, de alguna manera, haber metido, digamos, también el 1521 y la caída de la Ciudad de México, de alguna manera compensa, digamos, esta tensión que hay en dos fechas, e insisto, que son sumamente polémicas, que no son historias cerradas, digamos, y que son una disputa, insisto, por legitimarte, por posicionarte como régimen y como gobierno. Me llama la atención, digamos, un poco lo de Colón es bien interesante, porque pues, que yo recuerde, yo estaba en el gobierno de la Ciudad de México, ya en los años 90, 89, 90 y 91 y 92, fue un problema para la policía contener, digamos, salvaguardar y resguardar la estatua de Colón. Yo creo que ahí es donde empieza un poco la violencia en contra de las estatuas. Luego se estabilizaron las cosas. Y ahora regresan. Y ahora regresan porque esa fecha, digamos, siempre ha tenido mucho que ver también con eso, ¿no? Ariel, no, lo que uno quisiera de repente, pero lo que no sucede con la efeméride es la producción de una nueva reflexión muchas veces porque la confrontación no lo permite, ¿no? Porque cualquier cosa que digas que medianamente quiera poner enfrente conocimiento, tal, es bien difícil en estos tiempos crear más conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que hay que aprender a vivir en la crisis y a vivir en el borde, digamos. Porque si originalmente, por ejemplo, la conmemoración de la independencia parecía neutra y nos iba a unir a todos los mexicanos, hoy sabemos perfectamente que Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria son dos insurgentes que fueron los dos primeros presidentes de México, Guerrero probablemente de origen afroafricano, etcétera, y que es un triunfo de los insurgentes incluso sobre el pacto de tripartita, quiero decir, sobre el pacto de las tres garantías. Con esto quiero decir que por más que queramos neutralizar la conmemoración, es muy difícil. Yo solamente recuerdo que en Chiapas, en 1974, cuando los indígenas bajaron a San Cristóbal de las Casas y tiraron la estatua de Diego de Mazariegos, ahí inicia la autonomización y la insurgencia de un grupo de indígenas muy importantes que va a desembocar en la insurrección de 94, y fue abatiendo una estatua en un acto de iconoclastia clarísimo, ¿no?, que tiene esa significación o ha tenido esa significación en la historia reciente. No estamos hablando de 1921 ni estamos hablando de 1821. Estamos hablando de 1974 en el Congreso. Claro, porque dan para eso, ¿no? Dan para repensar. O sea, a mí me parece que está bien repensar algunas de las cosas que damos por hecho, ¿no? Yo creo que sí generan mucho repensar, como decían los franceses de la Revolución Francesa, se generan y incentivan mucho la producción historiográfica. De alguna manera creo que Chesterton decía los libros de historia se escriben para corregir libros de historia, pero finalmente avivan la discusión ideológica. Digamos, puede haber más conocimiento y demás, y eso finalmente como que alimenta o le da contexto a una discusión ideológica más profunda. Ahí vale la pena recordar, porque es el centenario que vamos a tener, el bicentenario que vamos a tener la semana que entra, cómo celebró el gobierno de Obregón el centenario de la consumación de la independencia. Lo impulsan primero el Excelsior y el Universal. Se monta en eso, digamos, y trata de darle Obregón un carácter sumamente popular, en donde el contraste era fundamentalmente frente a las fiestas elitistas del centenario de Porfirio Díaz, que estaban frescas. Claro, yo voy a impulsar una celebración popular con cuestiones como se hace un concurso de la India más bonita. Ahora, solo por cuestión de tiempo, Ariel, ¿tú imaginas, ya sea al Papa, o ya sea España, o ya sea Francia, teniendo un gesto como el que les ha pedido Andrés Manuel López Obrador? Imagino a Francia, Carlos, porque Francia no tiene nada que perder en ofrecer una disculpa o una explicación de la intervención de 1861. Es la única cultura que le hace contrapeso a los Estados Unidos en América, y no estaría mal que lo hiciera.
Y además no veo por qué un presidente republicano como Macron o cualquier otro presidente republicano de Francia va a tener que sacarle las castañas al fuego a Napoleón III y a Maximiliano. Ya, Maximiliano. Yo creo que lo más probable es que Francia haga un gesto de reconocimiento respecto a la absoluta ilegalidad de la intervención en la década de 1860, como de hecho lo están pensando, y va a ser muy complicado para el caso argelino. Lo están pensando y tienen que ver. Entonces yo espero un gesto de Francia, si son inteligentes y saben que tienen mucho que ganar en América y especialmente en México, sobre todo ahora que Estados Unidos va a entrar en una década donde va a tener que distraerse dentro de sí por el trumpismo y sus secuelas que pueden ser apocalípticas, ¿no? Entonces a Francia le conviene tener una presencia y decir, ¿por qué voy a defender a un par de emperadores? Exacto, a Maximiliano, por Dios, ya. Pero no es España, pero no ves al Estado español ni a la monarquía española teniendo un gesto por algo que aún discute, ¿no? Mira, España apostó mucho en el 92 y creo que ganó poco. El mito mismo de la monarquía, donde todos nos llevamos muy bien y nos damos besitos, ya no funciona ni siquiera en España. Exacto. Pero tiene un costo alto para ellos, ¿sí? Sin embargo, yo creo que puede haber gestos intermedios para suavizar lo que fue, y hay que recordarlo, en Mesoamérica la presencia española, y no es porque así lo hayan deseado, pero es una de las mayores, si no la más grande catástrofe demográfica de la historia conocida. Entonces, también hay que ponernos con los números en la mano. Es decir, había 20 millones al momento de la presencia española y acabamos con 1,5 millones, 2 millones 100 años después. Es decir, sí es un acontecimiento cósmico. Entonces, ¿cómo lo va a manejar España? Tiene más dificultades, pero Francia yo creo tiene mucho que ganar y muy poco que perder en un buen gesto. Nos queda un minuto, Nacho. Si Francia tiene un gesto y España tiene medio gesto, es un triunfo político de Andrés Manuel López Obrador brutal, ¿no? Yo creo que Francia puede tener el gesto y dudo, digamos, lo que está señalando Ariel, porque si tú te metes a lo que están discutiendo ahorita en España, la conquista o el encuentro de dos mundos, por más que hayan ganado en el 92, hasta ahora hay una discusión más viva que nunca en un cuestionamiento fuertísimo de la monarquía, en donde este es un elemento, digamos, de legitimidad de la monarquía. Es el día de la hispanidad, etcétera, etcétera. Entonces, meterse en esa discusión y ceder un poco, por más socialista que sea el jefe de gobierno, le pega en el centro de la legitimidad al rey. Pero está bien, en lo de Macron me parecería que sería un triunfo para Andrés Manuel López Obrador, un pequeño gesto y nada más. Caray, se nos fue el tiempo muy rápido. Ariel, es un placer platicar contigo. Gracias por todo lo que nos contaste hoy. Nacho, como siempre, un abrazo muy grande. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Está muy bien.